Buenos días, mi nombre es Juan Guillermo Londoño Cardona, soy ginecobstetra, trabajo en el área de capacitaciones del Centro Nacional de la Universidad de Antioquia y la conferencia sobre síndrome hipertensivo. Asociado a la gestación hace parte del diplomado sobre salud sexual y reproductiva de la infancia financiado por la Fundación Éxito. A ustedes les doy mil gracias por su atención. Espero que la conferencia sea de utilidad en su práctica clínica. La preeclampsia es un trastorno multisistémico de etiología aún por esclarecer. Conocemos mucho de la preeclampsia, pero no conocemos nada de su etiología. Esta frase de Susan y Ovar resume en buena medida lo que ha ocurrido a través del tiempo con las pacientes preeclámpticas. Dice, las eclámpticas han puesto a prueba el ingenio de los médicos en todas las épocas. Se les ha aplicado ventosas, sangrado, purgado, taponado, lavado, irrigado, sometido a ayuno, sedado, anestesiado, paralizado, tranquilizado, sometido a hipotensión provocada, sumergido en agua, deshidratado, hecho para ir a la fuerza y por último abandonado. Esta es la triste realidad de la preeclampsia. Si bien ha habido una reducción significativa en la mortalidad y la morbilidad a través del tiempo, continúa siendo la primera causa de muerte materna en Colombia y es una muerte materna evitable. En general, es la complicación médica más frecuente durante el embarazo. Afecta al 10 al 15% de las gestaciones. Pero al igual que la mayoría de los problemas de la salud sexual y reproductiva, es un problema mal distribuido en la sociedad. Miremos, 1 a 2% en países europeos, 10 a 15% en Sudamérica y África. ¿Por qué? Es un marcador trazador de desarrollo. Mientras más preeclampsia, más subdesarrollado es un país y tiene además mayor número de muertes maternas. Se calcula que en el mundo ocurren aproximadamente 300.000 muertes maternas cada año por causas relacionadas con el embarazo. De ellas, el 10 a 15% se deben a preeclampsia de cáncer. El síndrome hipertensivo asociado al embarazo contribuye con 160.000 muertes por año, y esto es una tragedia, porque de por medio está la estabilidad de la familia, y en Estados Unidos representa el 17% de las muertes maternas. La preeclampsia es responsable de ese 17%. El 99% de estas muertes maternas ocurren en países pobres y en desarrollo, y el 99% de esas muertes son evitables. Esto es Antioquia, y mostramos cómo para estos años trastornos hipertensivos asociados al embarazo representan la tercera causa de muerte materna en nuestro departamento. Y en Medellín, para el año 2013, los trastornos hipertensivos son la primera causa de muerte materna y las complicaciones hemorrágicas la segunda y el aborto la tercera. O sea que es una causa importante de muerte materna evitable. Y vamos a ver cómo ustedes con acciones sencillas pueden reducir esas muertes. Para esta conferencia, los datos que le estamos dando están en las guías de práctica clínica para el abordaje de las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo del Ministerio de Salud y Protección Social, que las tienen en la bibliografía. Igualmente, tomamos parte de la guía americana y de las guías NICE del Reino Unido. A través de un caso clínico vamos a analizar cómo se maneja o cómo se debe hacer el manejo de una paciente con preeclampsia a través de un control prenatal. Es fundamental. El objetivo fundamental de un primer nivel, de que es donde están ustedes, es hacer un diagnóstico oportuno y una remisión adecuada previa estabilización de la paciente. Ese es el objetivo. Diagnóstico oportuno, estabilización y remisión adecuada y oportuna. Ese es el objetivo que se van a plantear. Así van a salvar muchas vidas. Recuerden que es la primera causa de muerte materna en Colombia. Esta mujer tiene 28 años, secundigestante, tiene antecedentes de preeclampsia en el embarazo anterior, el cual terminó con un feto vivo de 34 semanas hace 3 años. El control prenatal hasta ahora ha ido normal, recibe sulfato ferroso y micronutrientes, y a la semana 30 más 3 le encuentran una presión de 140 a 100 y la remiten a una unidad de segundo nivel. La paciente refería a cuadro clínico de más o menos 2 días, caracterizado por edema facial,
en manos y miembros inferiores, cefalea, malestar general, mareo y epigastralgia. Esos datos son muy importantes para que ustedes puedan hacer el diagnóstico. Al examen físico al ingreso al segundo nivel teníamos una paciente en buenas condiciones, con una presión arterial de 140-100, sin otras anormalidades al examen físico. La paciente al ingreso refería epigastralgia, la hospitalizaron con antihipertensivo y ordenaron paraclínicos. Sulfato de magnesio, nifedipina 10 miligramos al día, alfa-metildopa 500 miligramos cada 8 horas y betametasona 12 miligramos intramuscular. Solicitaron proteínas en orina de 24 horas y los demás exámenes pertinentes a una mujer con preeclampsia. Los resultados de los paraclínicos fueron los siguientes: un fibrinógeno de 336 miligramos, normal, un TP de 12, un TPT de 29, según el hemograma, la hemoglobina estaba en 13,2, el hematocrito en 37,3, las plaquetas en 201.000, los leucocitos en 11.900, neutrófilos 72, linfocitos 18,8. Un citoquímico de orina normal, las proteínas eran negativas, es decir, citoquímico, una deshidrogenasa láctica de 179, una ALT de 16,9, glutamicopirúvicas de 22,3, unidades internacionales, un ácido úrico de 6,8, una creatinina de 0,85 y un BUN de 10,7. Ese día, la paciente refería cefalea persistente hasta las horas de la noche y la presión arterial fue de 140-90 milímetros de mercurio. En la madrugada y el día siguiente, la paciente estaba sin premonitorios. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, tenía 155-101 milímetros de mercurio de presión arterial, una frecuencia cardíaca de 56 latidos por minuto, una saturación de O2 de 99%, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una temperatura de 36,5 y a las 10 de la mañana la presión era 150-95. Al tercer día, a las 6 de la mañana, la presión era 146-93 milímetros de mercurio, en la ronda 132-86 milímetros, la frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, respiratoria de 18, saturando al 96%, frecuencia cardíaca de 144 latidos por minuto, estaba alerta, tranquila, orientada, sin déficit de ningún tipo y la ecografía extensional reportó 31,1 semanas. El resultado de la preuterinurgia fue de 237,3 miligramos en 24 horas, por lo cual consideraron que se descartaba preeclampsia y consideraron el diagnóstico de hipertensión gestacional. Dan de alta con antihipertensivo oral y cita en 7 días de revisión por consulta externa por obstetricia. Ustedes ven, esto que les acabo de señalar en rojo es una parte importante en el manejo y el diagnóstico de esta paciente. Entonces, hablemos de prevención del síndrome hipertensivo asociado al embarazo. Las preguntas ¿es posible prevenir un síndrome hipertensivo asociado al embarazo? ¿En qué pacientes se puede prevenir y cómo haríamos nosotros? ¿Qué intervenciones son efectivas de acuerdo con la evidencia para prevenir un síndrome hipertensivo asociado al embarazo? La preeclampsia tiene factores de riesgo moderado. Ya les decía, primer embarazo, una edad igual o mayor a 40 años, un intervalo intergenético mayor de 10 años, un índice de masa corporal mayor de 35 en la primera consulta, el embarazo múltiple y antecedente familiar de preeclampsia. Esos son factores de riesgo moderado y también hay factores de riesgo alto, que ustedes ya los conocen, les había mencionado, que son trastorno hipertensivo en el embarazo anterior, enfermedad renal crónica, enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolipídico, diabetes tipo 1 y 2 e hipertensión crónica. Son los factores de alto riesgo. Vamos a ver entonces cómo podemos intervenir para reducir el riesgo de preeclampsia en esta paciente.
Hay 59 estudios, se realizaron 59 estudios que incluyeron 37.560 mujeres. La preeclampsia fue evaluada en 43 estudios para un total de 32.590 mujeres y el análisis mostró que los agentes antiplaquetarios, como la aspirina, están asociados con una reducción del riesgo del 17%. Y se encontró asimismo una reducción significativa en el riesgo de preeclampsia en mujeres con riesgo alto y moderado. Cuando el riesgo es moderado, la reducción es de un 14% y en riesgo alto la reducción es de un 25%. Cuando administramos aspirina a las dosis recomendadas en la guía de práctica clínica que están basadas en la evidencia. Entonces, ¿qué se recomienda? En esos pacientes con 2 factores de riesgo moderado o un factor de riesgo alto. Administración de 75 a 100 miligramos de aspirina todos los días a partir de la semana 12 de gestación y hasta el día del parto a las mujeres con un factor de riesgo alto de preeclampsia o a las mujeres con 2 factores de riesgo moderado. Es una intervención sencilla, económica y altamente efectiva de acuerdo con lo que establece la evidencia. Esta revisión sistemática igualmente incluye 15.206 mujeres. Se encontró una disminución considerable del riesgo en todas las mujeres que recibieron calcio. Una reducción del 52%. La reducción del riesgo se encontró tanto en mujeres de bajo riesgo, que fue de un 32%, como en aquellas de alto riesgo, que la reducción fue de un 78%, es decir, una reducción altamente efectiva administrando 1.200 miligramos de calcio. Es muy importante que ustedes hagan esta recomendación y se aseguren de que que todas las pacientes reciban 1.200 miligramos de calcio, no 600, sino 1.200 miligramos, porque las pacientes, los estudios están hechos con esta dosis y ustedes vieron la efectividad de acuerdo con lo que muestra la evidencia. Se recomienda entonces la ingesta de calcio de 1.200 miligramos por día a todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 14 de gestación. La evidencia muestra que es efectivo. Hablemos entonces de diagnóstico. Recuerden que esta paciente tenía epigastrasia y una proteinuria de 237 miligramos. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que se aceptan hoy? ¿Cuál es la prueba para evaluar la proteinuria? Y preguntémonos si existe preeclampsia sin proteinuria. Recuerden que en la historia consignaron que esta paciente tenía 237 miligramos de proteínas y por lo tanto la mandaban para la casa. Miremos a ver si esa decisión fue acertada. ¿Cuáles son los criterios clásicos de preeclampsia? Cuando hablamos de criterios clásicos de preeclampsia estamos hablando del consenso del 2000. Presión arterial y proteinuria, 2 tomas mayores iguales a 140/90 después de la semana 20 con 4 horas de diferencia. O una presión arterial mayor o igual a 160 milímetros de mercurio con 20 minutos de intervalo. Esos eran los criterios del 2000. Y una proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas. Por eso tenía 237 y la mandaron para la casa y dijeron, no tiene preeclampsia. Yo pienso. O vamos a ver que los criterios han variado un poco. O una cruz o más en una muestra ocasional. Una cruz o más de proteinuria en una muestra ocasional. Entonces la pregunta es, ¿existe preeclampsia sin proteinuria? Recordemos que la paciente tenía presión y tenía epigastrasia. Y una proteinuria de 237, que es válida. Si aunamos o juntamos los otros elementos, podemos hacer diagnóstico de preeclampsia y esa paciente no se debe haber mandado para la casa. La proteinuria no es un predictor de gravedad. Los estudios muestran que no predice gravedad. Y muchas veces la terminación de la gestación se dilata por ausencia de proteinuria, como ocurrió en el caso de esta paciente. Miremos qué pasó. También es preeclampsia. Hipertensión arterial más cualquiera de los siguientes elementos en ausencia de proteinuria. Hipertensión más cualquiera de los siguientes elementos en ausencia de proteinuria. Plaquetas menores de 100.000 por milímetro cúbico. Disfunción hepática. Transaminasas 2 veces el valor normal o dolor en el hipocondrio izquierdo persistente. Difusión renal. Una creatinina mayor de 1.1 o un aumento 2 veces el valor inicial.
edema pulmonar, alteraciones cerebrales o visuales. Es decir, hipertensión, 140-90, más cualquiera de estos otros criterios que les estoy mencionando acá. Entonces, esta paciente, si miramos retrospectivamente, tenía preeclampsia, tenía epigastralgia, tenía hipertensión y tenía una proteinuria de 237 y por eso la mandaron para la casa, lo cual vamos a ver qué pasó con eso. ¿Cómo estabilizamos a la paciente? Recuerden, objetivo del primer nivel, diagnóstico oportuno, estabilización de la paciente y remisión adecuada. Eso es lo que vamos a hacer en un primer nivel, ese es el objetivo. Antes de remitir siempre debemos mejorar las condiciones de la gestante. Administramos líquidos y estabilizamos presión arterial, tratamos la hipertensión grave, tratamos y prevenimos las convulsiones y recordamos que el tratamiento expectante de la preeclampsia grave no agrega beneficios, aumenta riesgos para la mujer y para el feto. No existe tratamiento expectante de preeclampsia grave y en Colombia no están dadas las condiciones para que se haga un tratamiento expectante y mucho menos ambulatorio de la preeclampsia grave y menos de la eclampsia. Entonces, en ese mejoramiento de las condiciones vitales de la embarazada, vamos a tener en cuenta el manejo de líquidos. ¿Qué dice la evidencia? No se requiere un monitoreo invasivo de rutina en la paciente preeclántica. 80 a 100 cc por hora de cristaloides es suficiente. Vigilamos diuresis, líquidos administrados, líquidos eliminados. En la paciente anúrica se justifica la invasión, en las demás pacientes no se justifica la invasión. No siempre anuria significa falla renal, puede tratarse simplemente de una falla renal y no hay consensos sobre el manejo ideal de líquidos endovenosos. Esta es una recomendación de expertos. ¿Cómo tratamos la hipertensión grave y para qué la tratamos? Primero tenemos que prevenir la encefalopatía hipertensiva. El barotrauma distal que produce la hipertensión en el cerebro es lo que lleva a que esos pacientes hagan esa encefalopatía hipertensiva, hagan hemorragias petequiales a nivel del cerebro y convulsiones. Vamos a prevenir igualmente, al tratar la hipertensión grave, la falla cardíaca y la hemorragia cerebral. Cuando hablamos de presiones de 160 y diastólicas de 110, no estamos hablando de cifras mágicas, sino que la presión arterial sistólica de 160 y la diastólica de 110 milímetros de mercurio y las medias mayores o iguales a 126 alteran la autorregulación cerebral. Esta es la razón por la cual la paciente adolescente convulsiona más fácil que la paciente adulta mayor o adulta. ¿Cómo vamos a tratar la hipertensión grave? Y debemos contar con los medicamentos esenciales en cada uno de los municipios. Es importante que ustedes miren, luego de conocer las guías de práctica clínica, si pueden hacer ese manejo, porque todos estos elementos que les estamos presentando los pueden tener en su municipio y hacen parte de los kits de manejo de la hemorragia obstétrica. Cuando tenemos una paciente con hipertensión grave, vamos a administrar la betalol, 20 miligramos intravenoso, y luego 40 miligramos a los 10 minutos si no hay respuesta, y si no hay una respuesta adecuada, 40 o 80 miligramos cada 10 minutos, hasta un máximo de 300 a 320 miligramos. La hidralazina es otra alternativa, 2.5 a 5 miligramos intravenoso lentos, poniendo 1 miligramo por minuto, y repetimos cada 20 minutos hasta un máximo deseado de 20 miligramos. Recordemos que viene ampollas de 1 centímetro con 20 miligramos, las llevamos hasta 20 y cada centímetro lleva 1 miligramo. Y una alternativa excelente también es la nifedipina, 10 a 20 miligramos vía oral cada 30 minutos. Nifedipina de 10 miligramos, dosis máxima 50, nunca utilizamos nifedipina sublingual porque puede decapitar la presión arterial y poner al feto en apuros. Afortunadamente esto ya no existe, y en caso de que no haya respuesta con dosis de los dos antihipertensivos, con dosis de 2 antihipertensivos de los mencionados, vamos a utilizar nitroprusiato de sodio para manejo de la emergencia hipertensiva con 0.05 a 10 microgramos por kilogramo por minuto. Todos estos medicamentos les digo que ustedes deben tenerlos en el primer nivel. ¿Cómo es entonces el tratamiento y la prevención de las convulsiones eclánticas? La droga más idónea para hacerlo es el sulfato de magnesio, que disminuye el riesgo de eclampsia de manera significativa, el riesgo de morbilidad severa, el riesgo de accidente cerebrovascular,
de falla renal y de coagulopatía. Entonces, siempre vamos a utilizar, para tratar y prevenir las convulsiones eclánticas, sulfato de magnesio. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Es demasiado sencillo el uso. También todos ustedes, en su primer nivel, deben contar con sulfato de magnesio. Utilizamos por vía intravenosa un bolo, 4 a 6 gramos intravenoso en 20 minutos. Y vamos a darle una dosis de mantenimiento de 1 gramo por hora. Los niveles no están bien establecidos, se dice que es 4 a 8 miliequivalentes por litro. Si la convulsión persiste, a pesar de la administración del bolo de 4 a 6 gramos en 20 minutos, que puede ocurrir esa persistencia de la convulsión, deja 15% de los pacientes, repetimos el bolo. Ese bolo ya sería igualmente intravenoso, 2 a 4 gramos. No superamos 8 gramos en una hora. Si la creatinina es de 1.3 miligramos por decilitro o mayor, la dosis de mantenimiento la reducimos a la mitad por el riesgo de intoxicación. Y continuamos la terapia con sulfato de magnesio 24 horas posparto. ¿Por qué? Porque hasta el 25% de las convulsiones eclánticas pueden presentarse en este momento, en el posparto inmediato. Por eso continuamos con esa dosis. Miremos el desenlace del presente caso. 5 días después del egreso, a las 6:15 de la mañana, ingresó a otra institución de segundo nivel, remitida de la unidad de primer nivel donde consultó. Recuerden que la mandaron para su casa porque tenía 237 miligramos por decilitro de proteínas. Consultó entonces porque tenía sangrado vaginal abundante desde las 4 de la mañana asociado con dolor por actividad uterina constante. Cuando hay sangrado vaginal y dolor por actividad uterina o dolor o hipertonía uterina en la paciente de preeclampsia, el médico siempre debe pensar en que la paciente está haciendo un desprendimiento de placenta. Cuando la paciente consultó ya no auscultaron fetocardia, por lo cual la remitieron sin comentar. Se confirmó la muerte fetal, requirió ingreso a UCI, administración de dosis de labetalol, 8 unidades de hemocomponentes. Ese es el desenlace. Recuerden, no se puede hacer manejo ambulatorio de la paciente con preeclampsia en nuestro medio, porque no están dadas las condiciones. Eso requiere un equipo médico que la visite permanentemente, que tenga una hoja de verificación donde estén signos y síntomas de preeclampsia, peso diario, presión arterial, pulso, movimiento fetales. Y algunos exámenes paraclínicos. Nosotros no tenemos esas condiciones. ¿Cómo remitimos la paciente? Recuerden los objetivos. Diagnóstico, y dimos los criterios diagnósticos. Estabilización, líquidos de una manera adecuada, sulfato de magnesio, tratar la hipertensión. La estabilizamos y la remitimos. ¿Cómo la remitimos? Historia clínica detallada, donde digamos, la paciente llegó en estas condiciones, le administramos estos medicamentos en estas dosis y esta fue la evolución. Informamos al hospital receptor para que sepan que vamos a remitirles una paciente que ya la estabilizamos, nos van a decir que no tienen camas, pero de todas formas la vamos a remitir. Si contamos con ambulancia medicalizada, es lo ideal. Si es posible, la remitimos en la ambulancia medicalizada, que tenga sulfato, que tenga oxígeno, que tenga forma de intubar, que tenga antihipertensivos, que tenga la enfermera o el médico al lado de la paciente. Eso es muy importante, que el acompañante esté al lado de la paciente, que no la dejen sola, y que una persona que pueda tratar una broncoaspiración, una convulsión, una emergencia hipertensiva esté al lado, es decir, el médico o la enfermera con los medicamentos y los insumos necesarios, y obviamente esas pacientes con infusión con sulfato de magnesio, idealmente en una bomba de infusión o con goteo si no contamos con la bomba de infusión, que sería lo ideal. Esas son las condiciones en que vamos a remitir a los pacientes. Recuerden, diagnóstico oportuno, estabilización de la paciente, líquidos, manejo de hipertensión, manejo y prevención de las convulsiones y remisión adecuada a un nivel mayor, previa información y previa estabilización. Muchas gracias. Recuerden que les dejamos en la bibliografía la bibliografía, las guías de atención integral del Ministerio de Protección Social, y le bajamos un foro también con unas preguntas
que todas las pueden responder luego de estudiar la documentación que les hemos dejado. Muchas gracias por su atención.